Bueno, como les había comentado, vamos a pasar a la programación de la mano. Este es el Arduino IDE. Lo primero que vamos a hacer es incluir la librería servo.h y vamos a identificar los 5 servomotores para uso de la librería: servo 1, servo 2, servo 3, servo 4 y servo 5. Ahora vamos a definir los pines en los cuales vamos a conectar los servomotores al Arduino. En este caso pues escogieron el 2, 3, 4 y 5 digitales. Ahora vamos a empezar a crear rutinas. La idea es crear rutinas que muevan los dedos y luego simplemente en el loop las llamamos las rutinas. Entonces vamos a crear una rutina que se llame abrir. ¿Qué es abrir? Pues poner todos los servos en 0. Esa es la rutina abrir. Cuando necesitemos que la mano abra, pues simplemente invocamos esta rutina o llamamos el abrir. Luego voy a crear una rutina que se llame que trabaje sobre el dedo índice. Esta rutina lo que va a hacer es que si yo le llamo a índice, pero aquí adentro le coloco un 1 o un 2, si adentro le coloco un 1 es porque la voy a abrir, o sea, escriba un 0, vaya a 0 grados, ábrala. O si le escribo un 2 es porque la vamos a cerrar 180 grados. Básicamente es eso. Llamamos a cada dedo y a cada dedo le decimos si lo queremos abierto o cerrado. Si es índice 1 es abierto, si es índice 2 es cerrado el dedo índice. Lo mismo para los otros dedos: corazón, anular, el meñique, el dedo gordo y listo. Ahora otra rutina que se llame cerrar. En este caso pues cerrar le decimos a índice, a corazón, a anular, a meñique y a gordo 2, o sea 180 grados, o sea cerrado. Ahora creo otra rutina que se llama contar, en la cual primero cierra las manos y luego empieza a abrir los dedos en un orden. Entonces primero el índice para 1, luego abre el corazón, entonces queda mostrando un 2, luego abre el anular, queda mostrando un 3, luego el meñique queda mostrando un 4 y luego el dedo gordo para que la mano quede completamente abierta mostrando un 5 acá, con una separación de un segundo. Luego vamos a hacer la misma cuenta, el mismo conteo, pero esta vez regresivo. Entonces vamos a abrir la mano, o sea, con la mano abierta tenemos el número 5. Vamos a hacer 5, 4, 3, 2, 1, entonces 5. Luego cerramos el gordo para que quede 4. Luego el meñique para que muestre un 3, los 3 dedos del centro. Luego se cierra el anular para que queden los dos dedos abiertos como una forma de B. Luego se cierra el corazón y queda solamente el dedo índice y de a un segundo por cada uno. Otra rutina sería un saludo, pero este saludo es un movimiento continuo de cada dedo, donde se mueve primero, donde la mano está abierta, se empieza a cerrar el meñique y a medida que se cierra el meñique arrastra también en cierre el anular y luego se arrastra el corazón y luego el índice y por último el dedo gordo. Ese arrastre lo vemos acá en que vamos a movernos desde menos 180 hasta 180 de uno en uno. Entonces aquí en menos 180 cuando se le escribe menos 180 a ese momento pues no va a hacer nada. En cambio estas van a tener números cada vez más grandes positivos, sin embargo no van a hacer nada en el primer intento porque todos estarán abiertos. Pero en el momento en que el número se pone por debajo del 180 o sea, en el momento en que la resta entre 180 y este que es el más grande 144 ya da un número positivo, esa mano, ese dedo empieza a moverse, sería el servo 4 que es el meñique, sería el primer dedo en moverse. Entonces en el momento en que tenemos aquí en I 145 ya estamos escribiendo un grado en su movimiento, mientras que este aún no empieza a moverse, este tampoco y este tampoco. Entonces va a empezar en menos 180, pero realmente hasta que no llegue hasta a menos 144 el primer dedo no se va a empezar a mover, que sería el meñique. Cuando siga subiendo, miremos este ejemplo aquí en Excel, cuando él esté en menos 144 el primer dedo que se va a empezar a mover es el meñique. Cuando vaya a menos 143 ya lleva un grado el meñique. Cuando siga a menos 142 ya lleva 2 grados el meñique. Si colocamos por ejemplo
menos 150, perdón, menos 120, ya llevaría 24 grados el meñique y el anular se está acercando cada vez más para iniciar movimiento. Menos 90, en menos 90 ya el meñique llevaría 54 grados y el anular ya despega con 18 grados. Menos 45, ya tenemos que el meñique va a más de 90 grados, el anular por 63 grados y el corazón ya arrancó y va en 27 grados. Si cuando lleguemos a 0 vamos a tener el meñique a 144, el corazón a 72 y el gordo va a empezar a moverse. Cuando lleguemos al máximo, que es 180, el meñique ya prácticamente ha dejado de moverse porque ellos se mueven hasta 180. El anular también, cerrado, 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 y el gordo está llegando a su tope, que es de 180, habiendo pasado antes por un 90. Acá teníamos estos dos quietos ya cerrados, este en proceso de cerrarse, este en proceso de cerrarse y este a 90 grados. Esa sería la forma en que funcionaría la mano para hacer ese movimiento de abanico. Y luego lo mismo para la apertura, vuelven y se abren en el mismo orden. Ahora una pistola, entonces en esta pistola el dedo índice se abre, el corazón, el anular, el meñique y el gordo, bueno, el corazón, anular y meñique se cierran y el gordo se mantiene abierto porque es la forma de la pistola, índice y gordo, y el gordo se empieza a abrir y cerrar como disparando. Esa sería la pistola. Y un zigzag en el cual unos dedos intercalados se cierran y otros se abren, se cierran y se abren. Entonces en este caso índice, anular en uno, que quiere decir abierto, corazón, meñique y gordo cerrado, y luego se intercalan índice, anular, cerrado, corazón, meñique y gordo abierto. En el setup pues vamos a tener que nombrar los motores y vamos a decir los rangos. Esto es diferente para cada motor y cada quien lo debe programar. Es decir, buscar en cuál le da 0 y en cuál valor le da 180. Esto se va cuadrando ajuste fino de cada servomotor. Para el caso del servomotor 1, este valor fue el que dio el 0 grados y este valor fue el que dio el 180 grados y así sucesivamente de ahí para abajo. Los modos de los pines del Arduino, dijimos 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5 y 6 son todos salidas. Y iniciamos la mano abierta, llamamos a la rutina abrir para que la mano arranque abierta y empezamos con el loop. Entonces le decimos primero ciérrela, vuelva a abrir, haga el conteo ascendente de 1 a 5, haga el conteo regresivo de 5 a 0, haga el saludo, que es los dedos intercalados con la función for, haga la pistola y haga el zigzag y repita. Y esta es la forma de programar la mano. Esta es la forma en que yo lo hice. Habrá muchas otras formas de hacerlo. Bueno, espero que disfruten la mano. Es muy sencilla de hacer y también es sencilla de programar realmente. Una vez se entiende el programa, se revisa línea a línea. Es un buen proyecto, muy interesante, es bonito, es fácil de hacer. Solamente los materiales se necesita el cartón, los pitillos, lo que ya habíamos hablado en el video anterior, y algo de ingenio.
Y bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos en este video de Robotex. No olvides de dar el pulgar hacia arriba, darle like, suscribirte si no te has suscrito. Los esperamos en un próximo video de Robotex. Muchas gracias.